Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Una pregunta que escucho muy a menudo respecto a una idea, filosofía, teoría, incluso entre estudiantes que reciben una materia de su profesor en un centro educativo es esta: ¿es práctico? ¿Sirve para la vida de todos los días o es solo letra muerta? Y me imagino que vos, Salvador, como escritor de un libro de filosofía, profesor de filosofía, te habrás enfrentado a este cuestionamiento más de una vez. ¿Esto que usted enseña, profesor, es práctico? Pero no solamente los que enseñamos filosofía, los que enseñan historia. Claro. Alumnos que dicen, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué me interesa a mí todo esto? O la literatura. ¿Qué utilidad tiene? Además, es una visión muy estrecha de la vida y de lo que el hombre es, ¿no? Porque nos limitamos cuando no accedemos al conocimiento. El conocimiento siempre enriquece a la persona. Pero yo creo que hemos popularizado algunas palabras impropiamente. Ajá. Por ejemplo, decimos, fulano de tal tiene su filosofía de vida. Bueno, la filosofía es el amor a la verdad. Ajá. ¿No? Sí, sí. Es la búsqueda de la verdad, es buscar los primeros principios y los últimos fines de las cosas. Entonces, lo que tiene es un estilo de vida, es una forma de vida, pero no una filosofía. Lo que quiere decir que usamos impropiamente la palabra filosofía. Entiendo. Y creo que con esto de ser práctico, usamos erróneamente también un concepto filosófico, porque no decimos ser prácticos, decimos ser pragmáticos. Pragmáticos. Y realmente el pragmatismo es una tendencia filosófica bastante moderna, que cree que el único criterio de validez de cualquier teoría científica o cualquier teoría ética o cualquier teoría religiosa debe basarse en los efectos prácticos de la misma. Entiendo. ¿No es cierto? Es una de las tendencias más discutidas de la filosofía y de la ciencia. El término pragmatismo lo usó por primera vez Sanders Peirce, que es el creador, por así decirlo, del pragmatismo, y esbozó una idea. La idea de un método, ¿no? Sí. Un método de trabajo. Sí. Y utilizó una palabra griega, que es la palabra pragma, que significa acción. Claro. Pragmático es el que se basa, una filosofía que se basa en la acción. Muchos lo emparentaban con la filosofía kantiana, la crítica de la razón pura. Sí, ¿no? entiendo. O la crítica de la razón práctica. Ahora, este movimiento se desarrolló únicamente en Estados Unidos y en Inglaterra. Bien anglosajón, entonces. Y es la primera contribución que hace Estados Unidos a la filosofía. Mira. Y la única, hasta ahora, ¿no? ¿Siglo XIX estamos hablando? Estamos hablando del siglo XIX. Realmente la figura más descollante de lo que nosotros llamaríamos el pragmatismo es William James. William James era un psicólogo realmente, no era un filósofo, y lo definió como un empirismo radical. Ajá. ¿Qué significa un empirismo radical? Para eso tenemos que remitirnos a Locke, para saber qué es el empirismo. El empirismo, en la teoría del conocimiento, es la que enseña que nada hay en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Lo que quiere decir que el alma viene a ser como una tabla rasa. Entiendo. Y todo lo que recibimos es lo que se imprime en nosotros. Se contrapone al racionalismo. Entonces, es lo que recibimos. William James dice, este es un empirismo radical. Es decir, para él lo único que existe, o lo único que realmente es válido, no que existe, sino que realmente es válido, son los objetos sometidos a la experiencia. James dice que lo verdadero, escribe, lo verdadero, dicho brevemente, es sólo lo ventajoso en nuestro modo de pensar, de igual forma que lo justo es sólo lo ventajoso en nuestro modo de conducirnos. Lo escribe esto en el significado de la verdad. ¿Ya? Ahora, si lo verdadero es únicamente lo ventajoso, impresionante, y lo justo, lo sí, ventajoso, yo tengo que pensar qué entiende él por ventajoso. No se refiere al provecho económico, sino a lo que es útil para organizar el modo de pensar, a lo que es útil. Es un principio de utilidad.
El pragmatismo insiste siempre en esto. Las consecuencias, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué utilidad práctica tiene? ¿Qué practicidad tiene la cosa? ¿No? Siempre esa es la insistencia permanente. Y cree que estos son componentes esenciales de la verdad. Claro. Rechaza la idea de verdades absolutas. Las ideas son siempre provisorias, siempre cambiantes. La verdad y la bondad deben medirse de acuerdo al éxito que eso tenga en la práctica. Entiendo. Quiere decir que no parte de ideas absolutas, parte de lo que camina, lo práctico. Es interesante que nació en los Estados Unidos, que es una sociedad muy pragmática en este sentido, ¿no es cierto? Calza como anillo al dedo. Él dice que no existe el conocer por el conocer. No me interesa, decía él, conocer, William James, no me interesa conocer lo que no es útil. Uno dice, bueno, ¿es útil conocer la novena sinfonía de Beethoven? ¿No? ¿Es útil conocer la Capilla Sixtina? ¿Es útil conocer el Taj Mahal? No, son todas preguntas que uno tiene que hacerle al pragmatismo, porque si él dice que no interesa conocer lo que no es útil, no debe existir el conocer por conocer, por eso es tan discutido el pragmatismo como pragmatismo, porque está reduciendo lo verdadero a lo útil. Y los más radicales, porque después aparecen siempre los pragmáticos radicales, sobre todo en los Estados Unidos, y la frase de ellos es muy americana, dicen, verdadero es lo que conduce al éxito individual. A la fresca. ¿No? Estos son ya los más extremistas, sí. ¿No? Para otros los verdaderos es aquello únicamente que se puede verificar con los hechos. ¿No? Entiendo. El intelecto, dicen, no es para investigar y conocer la verdad, es dado para orientar la realidad. Quiere decir que estamos frente a una doctrina filosófica. Yo me pregunto, ¿esta doctrina filosófica tiene antecedentes? Claro que tiene antecedentes, y tiene antecedentes en Grecia. ¿Mira? En Grecia, los sofistas, por ejemplo, enseñaban cómo manejar el razonamiento para obtener fines. Entonces se ofrecían, por ejemplo, los filósofos entrenaban a gente para discutir en los juicios. Entiendo. Entonces ellos entrenaban a los que tenían que litigar y les enseñaban no a buscar la verdad, sino a ganar el juicio. Entiendo. Es decir, por cualquier camino. Cómo hacer prevalecer mi opinión, aunque no sea verdad. Y entendían que el éxito era cuando yo podía hacer prevalecer la opinión mía a pesar de que no sea verdad. Estos eran los sofistas, los sofistas en el pasado. Era una herramienta política. Entiendo. Se usaba en el ágora, porque yo puedo hacer prevalecer mi opinión aunque no sea verdad, y se usaba en los tribunales. Entonces cambiaban el sentido de la verdad. Para ellos lo importante no era llegar a la última verdad, sino ganar la discusión, sino obtener el resultado. Entonces los sofistas eran pragmáticos, no les interesaba la verdad absoluta, les interesaba el resultado de lo que estaban haciendo. Y cayeron entonces en un problema ético fuerte, porque puede ser que simplemente busquemos concretar el objetivo sin tener en cuenta algo tan importante como la verdad. ¿Cómo se usa la palabra en el presente? Y ahora volvamos al presente. No se la usa como estamos diciendo nosotros, se la usa de una forma distinta. Cuando alguien dice es pragmático, está tratando de definir una manera de pensar y actuar que se guía por la utilidad y se adapta a las circunstancias. Entiendo. Es pragmático. ¿Por qué? Porque se sabe adaptar a las circunstancias. Yo creo que en vez de decir pragmático tenemos que decir es práctico, es un hombre o es realista, o se guía, interactúa con la realidad. Pero bueno, usamos la palabra pragmático. Y como las palabras se vacían y se llenan de contenido permanentemente, entonces cuando hablamos de pragmático, cuando decimos, por ejemplo, tenemos que ser pragmáticos, es decir, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, tenemos que buscar lo que nos es útil o ventajoso en esta oportunidad. Esto de la prevalencia de esta idea de pragmatismo surge por la caída de las ideologías. Mira. Es decir, las ideologías fueron grandes teorías. Al caer las ideologías, la persona dice, bueno, cuando seguimos las ideologías no llegamos a nada. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la ideología? No, dice, no busquemos ninguna nueva ideología. Hay que ser pragmático. ¿Ser pragmático qué es? Me tengo que acomodar a la realidad. Y en esto hay una gran parte de verdad y hay una gran parte de mentira.
Es decir, creo que es ambivalente todo esto. Porque yo no puedo reducir lo verdadero únicamente a lo útil, ni puedo únicamente buscar esto. Y entonces, ¿qué pasa cuando el pragmatismo avanza? ¿No? Sucede exactamente lo mismo que cuando avanza lo ideológico. Cuando lo ideológico solo avanza, cuando el señor sentado en un escritorio esboza una teoría, una ideología de cómo debe ser la sociedad, ¿no? Es peligroso, porque no tiene en cuenta la realidad. Claro. Pero también es peligroso aquel que se mete dentro de la realidad y no tiene en cuenta el razonamiento, ¿no? Y esto es algo que lo condenaba Alexis Carrel. Alexis Carrel es fue premio Nobel de Medicina, y él habla del aturdimiento intelectual, ¿no? Él dice, poca observación y mucho razonamiento lleva al error. Mucha observación y poco razonamiento llega a la verdad. Pero notemos, está diciendo tiene que haber razonamiento. Claro. No tiene que haber razonamiento. De hecho, nuestra época es una época ideológica, él habla en el pasado, sí, en la que en lugar de aprender de la realidad con todos sus datos, construyendo sobre ella, se intenta manipular la realidad ajustándola a la coherencia de un esquema prefabricado por la inteligencia. Es decir, tengo un esquema prefabricado y yo trato de que la realidad se adapte. Dice, no, hay que construir sobre la realidad. Quiere decir que acá lo que él hace es unir las dos cosas. Yo puedo tener una idea, pero la tengo que basar en la realidad. Si yo tengo un hombre que tiende a la corrupción, por ejemplo, que sé, no puedo tener una ideología que solamente la pueden llevar a la práctica hombres perfectos, porque voy a tener un hombre real. Claro. Entonces yo digo, tengo que esbozar una idea y pensar sobre esto que me está ofreciendo la realidad, que es el hombre imperfecto. Si yo voy a presentar un esquema de razonamiento, tiene que tener en cuenta la realidad. Pero tengo que hacer ese esquema de razonamiento, porque tengo que llegar a algo. El problema del pragmatismo se ve muy bien cuando uno lo analiza desde el punto de vista religioso. Ah, sí. Sí. Ahí es donde se revela la realidad del pragmatismo. Bueno, lo vemos después de la pausa aquí en Tierra Firme. No. Vamos y ya volvemos entonces con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El pragmatismo, parece que domina nuestras vidas, es lo que nos presenta hoy esa famosa frase que todos repiten, seamos pragmáticos, seamos prácticos. Bueno, tú decías, Salvador, que la mejor manera de entenderlo y revelar cómo funciona el pragmatismo es cuando lo analiza con el fenómeno religioso. Claro, porque vamos a aplicar el pragmatismo al fenómeno religioso. ¿Qué es lo que funciona? Ajá. Entonces eso es verdad. Claro. ¿Qué es lo que funciona? Se hace absurdo casi. Claro, ¿no? se hace absurdo. Nuestro credo, hay muchos que tienen un credo que es, si funciona, es de Dios. Claro. ¿No? Es verdad. Es decir, si funciona, iglesias y movimientos cristianos, si trae mucha gente, si congrega mucha gente, si trae muchos dividendos y ganancias, la bendición de Dios está con nosotros. Entonces, es verdad. El sabio Salomón decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, sí, pero su fin es el camino de muerte. Bueno. Lo que quiere decir que no todo lo que de acuerdo al pragmatismo funciona es verdad.
En mi país, hace muchos años, había un grave problema con el juego clandestino. Ajá. Es decir, hay algo que allí se llama quiniela, y en algunos países latinoamericanos también, que lo tenían capitalistas de barrio. Claro. ¿No? Lo administraban ellos. Lo administraban ellos, juego clandestino. Entonces se combatía el juego clandestino, se perseguía el juego clandestino. Llegó un ministro y dijo, señores, no se puede combatir el juego clandestino, hay que legalizarlo. Lo legalizó. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Fue pragmático, fue práctico. Si no lo puedo combatir, entonces lo legalizo. Uh-huh. Hay muchos robos. ¿Qué hacemos? ¿Legalizamos el robo? Porque es lo más práctico, es eso, ¿no es cierto? Hay muchos asesinatos. ¿Legalizamos el asesinato? Es decir, a veces ser práctico y no tener una base moral, ética, filosófica seria, nos lleva a muchos errores. Claro. La doctrina cristiana, por ejemplo, tiene una base sólida de revelación de Dios. Está allí. Todo lo que hagamos tiene que remitirse a eso que Jesús enseñó. Ahora, muchas de las cosas que Jesús enseñó, lo voy a decir como hereje, no funcionan en la práctica. No funcionan. No le agrada a la gente escuchar muchas cosas. No es un discurso que venda. No es un discurso que venda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Oculto eso, porque eso no vende, y soy pragmático. Claro. Utilizo aquello que trae mucha gente. Entonces cuento de Jesús aquellas parábolas que son positivas, aquellas cosas que dice que el hombre puede triunfar, pero cuando Jesús pone límites y le dice a los cristianos, en el mundo ustedes van a tener aflicción, van a tener que sufrir. Entonces, eso ocultémoslo, porque eso no trae gente, seamos pragmáticos. Esto está sucediendo en la religión en este momento, está sucediendo en la fe cristiana, que muchas veces se ha metido el pragmatismo. Entonces dice, ¿qué es lo que da dividendos? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que trae gente? Y me olvido de los principios. Claro. Y los principios son fundamentales. Entonces, esos principios tienen que ser implementados para hombres reales. Sí. No hay que caer en lo que cayeron los fariseos, que tomaron la ley de Dios, ¿no? Y la convirtieron en algo rígido que no tenía en cuenta al hombre real. Claro. Hay que tomar eso, implementarlo en el hombre real, pero no puedo ser pragmático en lo religioso, no puedo ser pragmático con la verdad, no puedo ser pragmático con la justicia. Como tenemos las cárceles llenas, entonces bajemos las penas, claro, para no tener más gente allí. Entonces queda un montón de crímenes impunes y crece el crimen. Ahora, ¿es ser pragmático o no es ser pragmático dejar de poner gente presa cuando están las cárceles llenas? Pero esto es lo bueno, esta es la verdad. No, creo entonces que Alexis Carrel dice la verdad. Salimos de una época donde se pensaba mucho y se observaba poco. Claro. Ahora estamos llegando a una época donde se observa y no se piensa. Y se actúa de acuerdo a la observación. ¿Qué es lo que sucede con los que trabajan en el mercado, no es cierto? Los marketineros, los que trabajan en el marketing. Que ellos están buscando siempre cumplir objetivos, concretar objetivos. No importa cuáles son las herramientas, no importa cuál es el medio. El fin justifica los medios. Esa frase late, ¿no es cierto?, en mucha gente. Bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Si yo voy a buscar este fin, el medio no interesa. Y yo creo que el medio es tan importante como el fin. Claro. Es tan importante como lo otro. Si yo quiero solucionar el problema de la pobreza, no puedo saquear al que ganó honradamente para darle al pobre. Claro. Pero el fin justifica los medios. No lo justifica, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo que quiere decir que hay que ser muy equilibrado en esto. Así entonces, que el pragmatismo tiene sus aristas peligrosas. Entonces, si alguien me pregunta, ¿usted es pragmático? Y yo le contesto, en algunas cosas sí, pero no dejo de olvidarme no me olvido nunca de los principios. Claro que soy práctico, tengo que ser práctico, tengo que hablar para que la gente entienda. Por supuesto. Pero no puedo abandonar los principios. No puedo pensar que para ser pragmático y para lograr ciertos niveles de éxito vale cualquier cosa. No vale cualquier cosa. Hoy, por ejemplo, que los medios de difusión se han centrado en el rating, hacen que valga cualquier cosa
con tal de que aumente la audiencia. Porque aumentando la audiencia de la televisión, aumenta también el precio del minuto que se vende en publicidad. Y entonces cualquier basura entra a mostrarse con tal de vender. Y yo creo que tenemos que buscar el equilibrio. La fe tiene una base. Sobre eso trabajamos. No se puede vulnerar la fe, no se puede degradar la fe con el pragmatismo. La verdad sigue siendo la verdad y sigue siendo absoluta. No la puedo degradar con el pragmatismo. El pragmatismo lleva, esto que nosotros llamamos pragmatismo, lleva al hombre a la inmoralidad. Solamente los principios nos pueden mantener a nosotros en aquellas cosas sólidas, en aquel camino sólido que nos traiga verdaderas respuestas para nosotros. Creo que cuando yo leo la Biblia, cuando leo a Jesús, encuentro muchas cosas que me gustan porque son pragmáticas, y muchas cosas que no me gustan. Pero esas cosas que no me gustan, cuando Jesús dice hay que sufrir, van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo, todas esas cosas que a veces son, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que son cosas que no gustan, no gustan, sin embargo son las bases sólidas de la fe. Y si alguien quiere tener bases sólidas, tiene que dejar de ser pragmático y tiene que tener principios en la vida, porque los principios son los que dan solidez a la existencia y son los que traen también paz al alma. Los grandes músicos en tierra firme.
La música de Tchaikovsky en Tierra Firme, siguiendo su composición que se llama The Seasons, o Las Estaciones, 12 composiciones, una para cada mes del año, y esta es correspondiente al mes de octubre, llamada Canción de Otoño. Tengan en cuenta que en Rusia, en el hemisferio norte, octubre es otoño, para los que vivimos en el hemisferio sur y tenemos otra manera de entender las estaciones también del año, que octubre en el hemisferio sur es plena primavera, ¿no? Bueno, quiero opinar acerca del pragmatismo, tema que hemos hablado con Salvador de Lutri. Hágalo escribiendo al correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, también puede ir a nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio para escuchar este programa nuevamente. El archivo MP3 para descargarlo sin costo de su parte, se lo regalamos, con todo el material que hemos hablado el día de hoy. También el texto de la conversación con Salvador de Lutri, todo en tierrafirmertm.org. También, si quiere y prefiere una dirección al estilo tradicional, bueno, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nos escribe una carta, la envía y la recibimos con mucho gusto por la vía del correo tradicional. Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nosotros nos vamos despidiendo de este espacio en esta ocasión para encontrarles la próxima vez que anunciemos... Tierra Firme.